Hay experiencias que nos cambian para siempre. Hay acontecimientos en la vida personal, en la vida íntima, en la pareja, en el hogar, con nuestros hijos, tal vez en nuestro trabajo, tal vez desde nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Atravesamos momentos, circunstancias que se vuelven inolvidables. Hay momentos específicos, hay frases muy precisas que nosotros tal vez no olvidamos. Y quiero en esta mañana que la palabra de Dios pueda en cada uno de nosotros hacer lo que Dios ha prometido que va a hacer. Y es llenarnos de vida, llenarnos de valor, de vigor y de mucha fortaleza. Por eso la enseñanza de hoy se llama Después de Cristo. Y se llama así porque nosotros sabemos que, digamos, el calendario gregoriano tiene un antes y tiene un después de Cristo. Entonces nosotros sabemos que estamos en el 2021 por los ajustes que hicieron de los calendarios, y unos monjes gregorianos establecieron todo para organizar desde el año 0, organizándolo de manera que el nacimiento de Jesús quedará presuntamente en el año 0, aunque esa cifra no es exacta. Y nosotros, igual que la historia del mundo, tenemos momentos antes de Cristo y después de Cristo. Involúcrate con Jesús, recibe y cree la palabra de Dios, y hay una garantía de que nunca serás el mismo. Habrá en tu corazón para siempre un antes y un después de Jesús. Y estas experiencias que nosotros tenemos marcan un precedente inolvidable, por lo menos la pandemia. La pandemia será algo que muchas personas no podrán olvidar por las crisis, por las emociones que aparecieron allí, por las pérdidas materiales, por las despedidas de algunos seres amados, de algunos seres queridos. Algunas personas difícilmente podrán olvidar aquel día que pasaron por una ruptura amorosa, que tuvieron que irse de la casa, cuando empezaron el estudio, tal vez un divorcio, tal vez un abuso, tal vez problemas, accidentes de tránsito, enfermedades, muchas situaciones apuntalan los recuerdos a cosas que muchas personas arrastran o arrastramos. Por eso, muchos de nosotros tenemos un antes y un después de experiencias difíciles. Tal vez si fue un pie o si fue un brazo el que se fracturó en un accidente, uno lo va a volver a usar y ya no funciona lo mismo, ¿no? Uno se le partió un brazo y uno va a hacer las cosas, a levantar algo pesado como si no hubiera pasado nada, e inmediatamente algo le recuerda que hace tiempo hubo una fractura. Por lo menos cuando a una persona le ponen platinas, ¿cierto? Cuando hace frío, sienten más intensamente el frío literalmente en los huesos. Porque hay un estar de este lado y hay un estar del otro lado. Por eso la cruz es tan fundamental, así como lo fue para la historia de la humanidad, lo es también para nosotros. Jesús apareció como la semilla de Dios y la tierra nunca más será igual, porque es la respuesta, es la provisión. Por eso me gusta tanto esta imagen, porque muestra los latidos
como los latidos del corazón, como los latidos de la historia, hasta que aparece la cruz y algo es transformado de una manera muy poderosa. Para nosotros, antes de la cruz, todo era vanidad. Antes de ver tremendo amor, antes de experimentar semejante entrega de parte de Dios, pues para nosotros todo es vanidad. Las cosas valen lo mismo, la vida parece que no importa, solo disfrutar, solo rumbear, solo hacer lo que uno quiere. Pero en el instante en que se levantó aquella cruz, y si lo hace en el corazón, llegamos a conclusiones como las que llegó el apóstol Pablo. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 8. Pablo era una persona muy religiosa que no conocía a Dios, que no conocía a Jesús, y el Señor se le aparece y él atraviesa un proceso y llega a decir cosas como esta: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no conforme con eso dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era una persona muy prominente, era un hombre notable que aparentemente le servía a Dios, que aparentemente conocía las Escrituras. Pero él dice, si yo cojo toda mi vida, toda la respetabilidad, todo el trabajo, toda la religiosidad, todo lo que tengo, y lo arrugo y lo, como quien coge un papel y lo vuelve una pelotica de papel, él dice, yo toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, lo estimo igual a la basura, porque encontró algo superior. Se encontró con alguien y nunca más será igual. Por eso nosotros entendemos que no hay nada ni nadie mejor que encontrarnos con Jesús. Amén. Dice también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 11: Cristo es el todo y en todos. Miren, cuando uno está enamorado, cuando uno ama a alguien, uno ve a esa persona en todo lugar. ¿Sí o no? Yo voy mirando fotos de la costa, del mar, y yo veo una palmera y me acuerdo de mi esposa. No van a decir que es por el cabello, ¿no? Ella está con los niños y no ha escuchado nada. Me van a hacer quedar mal porque si no. Pero cuando uno está enamorado, cuando uno ama a alguien y es correspondido, ve en todo lugar a esa persona. Y yo quiero hablar en esta mañana ya no de nuestra experiencia con Jesús, sino vamos a hablar en esta oportunidad de una experiencia que tuvo Jesús, después de la cual nunca más el universo fue igual. Y vamos a compartir ese momento que cambió para siempre la vida, la muerte, el ministerio de Jesús y por supuesto nuestra eternidad. Porque Jesús también atravesó experiencias duras. Me encanta saber que Dios me entiende. Me encanta saber que tengo a alguien que es todopoderoso, que me ama y que además puede ponerse en mis zapatos. El Señor experimentó todo de una manera muy tremenda. Y vamos a ver esa experiencia en Mateo 26. Le pido por favor que me acompañen a esta historia que es como de película, es muy cruda, es muy fuerte. Una experiencia que a Jesús y a nosotros nos cambió la eternidad. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos
a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy y oro. Esta escena, que es, si ustedes recuerdan, es la escena donde empieza la película La Pasión de Cristo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que todo es azul y Jesús está orando y que la luna y todo eso. Bueno, pues sucedió en un lugar muy específico, no sucedió en cualquier lugar. Resulta que el lugar se llamaba Getsemaní. Y entre usted más se adentra en el estudio de la Biblia, usted descubre que los nombres, que las palabras son muy importantes. Que cada nombre, que cada palabra, que cada lugar es muy relevante dentro del estudio. Y la palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Es un lugar donde los olivos son machacados. Ustedes saben que el olivo es un árbol, ¿no? Es un árbol que tiene un color verde característico muy bonito. Y el olivo son como unas pepitas que también son de color verde, de donde extraen el aceite de oliva, ¿no? Que de ahí obtienen también el aceite extra virgen. Pero Getsemaní significa prensa de aceite, o el lugar donde son machacadas los frutos, pues el fruto del olivo. Ustedes van a ver en esta imagen cómo más o menos luce un molino, una prensa de aceite de oliva. En esta época, digamos, se utilizaba una técnica en la que esto que está aquí redondo es una piedra gigante, muy pesada, y que ha sido tallada como con una especie de canal para que sea similar a una bandeja, ¿no? Y es circular y en el centro tiene un eje. Y resulta que del eje se desprende horizontalmente ese palito que está allí, y ese otro círculo también es una piedra. Es como un cilindro trucado, y empieza por la manivela, las personas, o de pronto es tirado por caballos, porque esa piedra de molino es muy pesada. Tiene que serlo, porque si la piedra no es pesada, no se extrae la sustancia que se encuentra al interior del fruto del olivo. Entonces empiezan a darle vuelta, y sobre la superficie, digamos, de una tolva, que es como una especie de embudo, ahí echan todo el fruto y van abriendo y cae. Y entonces lo que hacen es que la piedra va machucando los olivos. Cuando Jesús dijo: ay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿se acuerdan que dice: mejor es que se atara al cuello una piedra de molino y se echara al mar? ¿Se acuerdan? Se refería a esta piedra. Esa piedra es la del molino. Este lugar, Getsemaní, queda en la falda del Monte de los Olivos. Resulta que Jerusalén está como en una montañita, una especie de colina, y hay un valle, que es el Valle de Hinnom, y sube un poquito, y ahí ustedes hoy por hoy, si buscan imágenes de Jerusalén, encuentran unas tumbas, miles de tumbas. Muchas tumbas se encuentran ahí, porque ahí está profetizado que cuando Jesús viene por segunda vez, pone un pie sobre el Monte de los Olivos y se va a quebrar en dos. Y todos los muertos que están allí van a resucitar. Ahora, en la falda de la montaña que está al frente de donde está el templo en Jerusalén, la parte antigua, en la falda está el que se conoce como el Getsemaní. Allí Jesús oraba muy seguido, y ahí construyeron una basílica. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado del Getsemaní? ¿Y por qué Jesús atravesó ese lugar? ¿Y qué significa para nosotros que nuestro Señor, que el Hijo de Dios, haya atravesado? Significa el lugar de la presión,
de sentirse aplastado. Significa el lugar de morir, el lugar de la angustia. Significa el tiempo de tomar decisiones muy importantes. Getsemaní significa el tiempo de la oración intensa. Getsemaní representa la lucha espiritual, donde mi carne se rebela contra la voluntad de Dios. Y yo quiero darte un parte de tranquilidad. Mira, no eres el único que tiene luchas. No eres la única persona que experimenta conflictos con su ego, con su carne. Usted no es el único que le cuesta perdonar a su papá. Usted no es el único que le cuesta perdonar a alguien que le hizo daño. Usted no es el único que siente que hay cosas con las que arrastra por mucho tiempo. Porque hasta Jesús atravesó su propio huerto de Getsemaní, su propio tiempo de morir, su propio tiempo de oración intensa. Vamos a ver cómo se desenvuelve pues ese tiempo de Jesucristo en Getsemaní. Ahora dice Mateo 26, desde el verso 37 y 38, donde habíamos quedado, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? Comenzó Jesucristo a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Vemos en esta porción de la escritura que Jesús no fue solo a Getsemaní. ¿Usted se imagina a Dios pidiendo oración? Una cosa es orar a Dios, ¿sí o no? Señor, ayúdame. Y otra cosa es que Dios le diga: venga, ore conmigo. ¿Usted se imagina la lucha que estaba experimentando el Todopoderoso? Tan tremendo fue la angustia que atravesó el Señor, que le pasó exactamente lo que a ustedes y a mí. Llegamos a un momento en el que se nos quiebra algo en el alma y necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. ¿Y no les parece curioso que Él no llamó a los 12? ¿A quiénes llamó el Señor? A Pedro, a Juan y Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo. Hay un tiempo para estar con los 12, hay un tiempo para estar con los amigos, con los hermanos, pero hay un tiempo de llamar a alguien y decirle: mira, ora por mí, me estoy desbaratando, mi familia se está yendo al traste, algo está tan terrible que necesito que me ayudes, que estés conmigo, que oremos juntos. Es bueno tener un compañero, un amigo de oración, porque es una carga. Es una carga en la que uno necesita que alguien le acompañe. Pero de lo que más me aterra o me maravilla de este pasaje es que Jesús estaba triste. Tengo que serles muy sincero, a mí me cuesta imaginar a Jesús así de triste. Porque Él es el que nos levanta, el que nos fortalece. Y en Getsemaní tuvo un tiempo de tristeza. Y no solo tristeza, dice angustia en gran manera. Ustedes se acuerdan que cuando uno era niño y uno estaba desesperado, uno volteaba a mirar a la mamá o al papá y le decían a uno: tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Y entonces uno, ¿qué hacía? Uno se calmaba. Por ejemplo, las azafatas. El trabajo de las azafatas es estar en el avión, y si hay alguien que sabe de turbulencias, son las azafatas. Es su trabajo. Yo imagino que todos los días están en el avión y sube y baja. Pero usted imagínese ver a la azafata preocupada. O sea, usted imagínese a la azafata diciéndole a la otra:
¿Sí? Y de pronto le está hablando es algo de que, no sé, terminó con el novio y uno se agarra a la silla. Imagine que esté de pronto malita del estómago y tenga mala cara. Uno dice, este avión se cayó. Por eso es tan aterrador, tan tremendo esta angustia que tuvo Jesús. Y dice, mi alma está muy triste. Jesús tuvo el proceso. Mira, yo te quiero decir algo muy práctico y muy sencillo, que es muy importante y puede hacer que tú seas una gran bendición. Y es, respeta el proceso de los demás. Respeta el tiempo de Getsemaní, de los que están en tu familia, de las personas de la iglesia, aún de los pastores. Respeta ese Getsemaní, porque cuando tú estés en él, vas a agradecer cuando alguien no pone sal en la herida, cuando no mete nadie el dedo en la llaga. Por eso el diablo es el diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos, pero el Espíritu Santo es el consolador de los hermanos. Por eso una persona llena del diablo, ¿qué hace? Juzga a los hermanos. Pero una persona llena del Espíritu Santo consuela a los hermanos. Si hay gente aquí llena del Espíritu Santo, o aquí hay dedos acusadores, no dicen amén, sino amén, ¿sí? Pero dice el Señor, quédense aquí y velen conmigo. Es decir, hay un tiempo para velar. Velar es orar en la noche, es estar despierto, es estar atento, vigilante. Eso significa velar. Pero avanzando en el texto, dice en el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí hay varios elementos muy bonitos, muy interesantes. Y es cómo orar en tiempo de angustia. Cómo orar en el Getsemaní personal. En primer lugar, Jesús se postró. ¿Qué es postrarse? Postrarse es o arrodillarse o acostarse boca abajo. Es una sumisión, es una rendición en la que si voy a pedir ayuda, se la pido al Todopoderoso, se la pido al Padre, pero Él se postró. Ahora, también dice, oró hablando. Mire, yo les quiero dar un consejo también muy práctico. Si usted va a orar en un Getsemaní, en un momento de opresión, se siente que le pasa esa piedra del molino, hable, porque está esta oración, la oración mental y la oración que es como cuando el conejito tiene la zanahoria, que come así, que hace apenas así. Hay tiempo para orar, hay tiempo para decir, papito Dios, te amo, te bendigo, gracias, en voz baja. Pero un consejo práctico es hablar en la angustia. Ojalá vaya hacia un campo lejos y hable duro. Miren, usted se va a sentir loco al principio. Yo sé por qué le digo. Usted va a sentir loco. ¿Qué estoy haciendo? Pero hágase lejos, apártese y abra su voz y diga lo que hay en su corazón. Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Váyase a un monte, péguese a hablar con Dios, usted solo, y que pueda hablar. Ojalá no haya nadie por ahí, ¿no? Porque ¿se imagina uno ver esa escena? Ver a alguien así hablando con esa franqueza delante de papá. Pero también expresó el anhelo de hacer la voluntad de Dios. En otras traducciones dice, Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Porque mira, a veces la voluntad de Dios sabe deliciosa y dulce, pero también hay momentos en el que hacer la voluntad de Dios no es tan deleitoso como uno esperara. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero
a Jesús hacer la voluntad del Padre le supo amargo. Ahora, dice el verso 40 y 41, vino luego a sus discípulos y ¿cómo los encontró? Imagínense, eran los de confianza. Pedro, Juan y Jacobo, ¿y cómo estaban? Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, hay momentos en los que las personas que usted más espera que le apoyen, tal vez también lo van a dejar. Hay personas en las que usted depositó confianza, de las que usted espera mucho o esperó mucho en un momento, pero aún así, en el Getsemaní personal, hay momentos para estar completamente solo. La oración transforma la soledad en intimidad. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. La oración transforma la soledad en intimidad. Por eso, el consejo en este sentido es también hacerlo por un buen periodo de tiempo. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos cuando los halló roncando? Oiga, pero ni una hora. Es decir, en los momentos de angustia, uno se debe proponer mínimo, es importante, es bueno, al menos una hora tener ese espacio para orar, para interceder. Pero también la oración que se hace allí es útil y necesaria para resistir la tentación. ¿Sabe por qué muchas personas cayeron en la tentación? Porque no velaron diligentemente. Tú eres el resultado de las oraciones que haces y de las oraciones que no haces. Estás atravesando este momento de tu vida por las oraciones que hiciste. Tal vez lo que estás pasando es respuesta de las oraciones que hiciste, o tal vez una respuesta a las oraciones que no hicimos. Por eso dice el Señor que es importante, para no caer en la tentación, para no reincidir en cosas que nos hacen daño, velar, orar. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Una persona que vive en la carne siempre va a manifestar debilidad para las cosas del espíritu. ¿Usted le ha pasado que empieza a orar y le da sueño? ¿Usted le ha pasado que el pastor dice que lo va a ir a visitar y misteriosamente llegó un familiar? ¿Sí? Y misteriosamente el domingo hizo más frío que todo el resto de la semana. Misteriosamente la novela se puso buenísima. Se ha visto Pedro el Escamoso como 4 veces. 3 horas en la noche, por allá a las 11:30, como un búho viendo. Dice que Pedro el Escamoso, seamos serios. Al menos Betty la Fea es mejor. Pero va a leer la Biblia y 5 minutos, Señor, gracias porque he leído demasiado. Padre, estos 5 minutos me transformaron de una manera tan poderosa. Yo siento una unción aquí, ¿sí? Y después perrea toda la noche, ¿sí? Con el reggaetón a todo volumen y 5 minutos, Hilson, y la pone a pasito volumen porque necesito orar. Por eso cuando yo voy a visitar a algunas personas, cuando oramos, y sobre todo cuando la oración es extensa, yo les pregunto, ¿pudiste orar? ¿O no te dejamos dormir con tanta bulla? Porque la lucha espiritual se manifiesta también con sueño. ¿Usted no le pasa que usted ya a esta hora ya uno está como cabeceando? Y tan temprano ya, pues tranquilo que ya viene el sancocho. Pero la lucha se manifiesta con pesadez, con sueño. La carnalidad está incómoda cuando está manifestándose algo especial de Dios. Pero dice en el verso 42 algo muy interesante y dice, otra vez
fue y oró por segunda vez. A veces la primera no es suficiente. ¿A usted no le pasa que usted ora y se siente igual de angustiado? Mire, así es Getsemaní. Usted ora y no tiene respuestas. Le pasó a Jesús, aunque él ya sabía la respuesta, pero oró segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mira, tú necesitas orar intensamente, pero repetidamente, reiteradamente en el momento del Getsemaní. Hay oraciones para alabar, pero hay oraciones para clamar, para gemir y para repetir: te necesito, papá, ayúdame. Pero la humildad dice: que no se haga, sin embargo, mi voluntad, sino la tuya. Oró Jesús por segunda vez. Pero mire lo que pasó en el verso 43. Vino otra vez, ¿y cómo lo volvió a encontrar? No, pero esta gente sí, ¿en qué estamos? ¿A qué estamos jugando, pues? Uno dice, con esos apóstoles, ¿sí? Dice que los halló durmiendo, porque la lucha era así de fuerte, el ataque espiritual era así de tremendo. Y los halló durmiendo porque en los ojos de ellos estaban cargados de sueño. La carnalidad, la lucha espiritual llena los ojos, nubla la vista, no nos permite tener la visión suficiente. Yo siempre he podido encontrar que entre más angustia hay, entre más dolor hay, la visión es más corta. Mire, si a usted le apuntan con una pistola en la cara, usted no está pensando: ve, ¿qué voy a hacer este diciembre? ¿A dónde será que vamos? ¿A Cartagena o a Santa Marta? Si a usted lo amenazan con una pistola, con un revólver, con un cuchillo y le dicen: lo va a matar, va a acabar con usted, usted está pensando: ve, ¿qué nombre le pongo a mis nietos? ¿De qué color pinto la casa? Usted no está pensando en eso. O sea, uno pierde la visión por causa de la espina que tiene en ese momento. Entre menos dolor usted tiene, usted puede ampliar su visión. Usted se visiona a 20 años, a 40 años, a sus bisnietos. ¿Qué le voy a dejar? ¿Qué finca? ¿Qué lugar? ¿Qué carro? ¿Qué manera? ¿Qué legado espiritual le voy a dar a mis hijos, a mis nietos y a toda mi familia? Pero una persona que se está desangrando no tiene la misma visión de alguien que está completamente sano. Si a una persona le dicen: mira, tienes cáncer, esa persona, por el dolor o por la angustia, está pensando: ¿cómo voy a salir de esto hoy, ya, ahora? Por eso Jesucristo experimentó esa angustia, porque la amenaza, lo difícil, la crisis hace que sea así de pesado el ambiente. Pero a los discípulos se les llenó de sueño los ojos. Dice en el verso 44: y dejándolos, se fue de nuevo y oró. ¿Cuántas veces oró Jesús en Getsemaní? Una tercera vez. ¿Y cómo lo hizo? Dice: diciendo las mismas palabras. Mire, yo les quiero dar un consejo muy práctico, y es el más casi que evidente y absurdo por parte que uno pudiera esperar de parte de un pastor. Pero le quiero dar 3 consejos, más bien. Hoy estoy generoso, le voy a dar 3 consejos. Primero, ora. Segundo, ora. Y tercero, ora. En los momentos de silencio, cuando Dios parece que no responde, cuando parece que papá
está probando el corazón, ya tiene una respuesta y tú sientes que no le vas a torcer la mano a Dios. Porque Getsemaní es la oración que uno no quiere hacer. Getsemaní es la respuesta que no quiero escuchar. Es la decisión que me cuesta tomar. Pero si no cambia la situación, lo que debe cambiar es la oración. Si la situación por la que has orado no cambia, yo te digo algo, lo que debe cambiar es la manera de orar y sobre todo la manera de entender la voluntad de Dios. Dice el verso 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean que se acerca el que me entrega. Hay un momento de luchar, de orar, de clamar, de creer. Pero después de eso, el recurso espiritual más recomendable es entregar, es confiar, es descansar. Nunca juzgue a Dios. Nunca se le ocurra, es un consejo que le va a librar de muchas aflicciones. No culpes a Dios. Descansa, entrega, entiende los tiempos. Por eso quiero terminar con estos 4 puntos rápidos que podemos sacar como conclusiones de esta situación. En primer lugar, sin prensa no hay aceite. Sin pasar por momentos así de opresión, de angustia, miren, sin prensa no hay aceite. Si no se exprime el fruto, entonces no va a salir el aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite en la Biblia? El aceite representa la unción, representa el respaldo de Dios, la gloria, representa ser capacitado para el servicio. Por eso José primero fue tentado y después fue gobernador. Lo voy a repetir. Primero José fue tentado y tuvo que huir, pero después ¿qué fue? Gobernador, porque sin prensa no hay aceite. Optimus Prime lo diría: sin sacrificio no hay victoria. Pero dice 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En segundo lugar, no te bajes de la prensa. No te bajes del molino. No te bajes. Y vamos a ver que en el paquete viene incluida la tristeza. Uno quisiera que no, ¿verdad? Uno quisiera decirle a todo el mundo: mire, reciba a Jesús, camine con Dios, y usted el tapabocas le va a quedar pequeñito para la sonrisa. Pero en realidad hay momentos en los que la tristeza viene incluida. Una persona con un carácter débil en la tristeza siente la tentación de bajarse de la prensa, del molino. Pero yo les doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque yo sé que ustedes se quedan a dar el mejor aceite. Yo creo que ustedes, como hijos de Dios, están creciendo, que juntos estamos creciendo y nos estamos fortaleciendo de tal manera que podemos superar la prueba. Y yo te digo,
vas a ser mejor después de Getsemaní. Vas a ser mejor después de que sientes que te pasa la piedra. Vas a ser mucho mejor de lo que hoy eres. Te digo, vas a tener más de lo que tenías, de lo que perdiste, de lo que el enemigo se entrometió a quitarte. Vas a tener más. Vas a tener mucho mejor. Y también vas a hacer mejor aquello que hoy puedes hacer. Aquello que hacías antes de Getsemaní, al atravesar por ese momento, lo vas a hacer mejor si no te bajas de la prensa, si no te sales del molino. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soporta la tentación, resiste en la prueba y Dios te va a dar una corona de vida. Amén. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje lo que nos dice es, si soportas pequeñas pruebas, Dios te va a fortalecer para la gran prueba. ¿Cuántos aquí saben que todos somos probados? ¿Quiénes lo saben? Levante su mano como señal. Todos somos probados. Pero ¿quiénes aquí saben que el mundo entero va a sufrir una prueba? Ahora ya lo saben. Apocalipsis 3:10. El mundo entero va a ser probado. Si soportas una pequeña prueba, Dios te dice, bienvenido a mi reino, donde todos mis hijos pasan la prueba que se le va a hacer al mundo. Dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, que me des paciencia, pero ya. Si permaneces, el Señor te va a dar cada vez más fortaleza y paciencia. Tercero, es necesario morir. Es necesario morir. Dice Juan 12:24. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Miren, la semilla cae en la tierra, pero si esa semilla, que es una sola, no muere, difícilmente va a volverse un bosque entero. Por eso, donde los demás ven semillas, Dios ve bosques. Eso es fe. Pero es necesario que cada uno de nosotros, como una semilla, muera a nosotros mismos. Podamos morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, podamos morir a nuestros deseos, a nuestros intereses y decir, Señor, yo sé que tú eres Dios. Y si no se puede hacer mi voluntad, entonces yo acepto la tuya. Eso se llama carácter. Eso se llama fe. Eso se llama pasar la prueba. Eso se llama morir. Y por último, después de la prensa solo queda gloria. Después de la piedra de molino solo queda gloria. Miren este pasaje tan tremendo. Segunda de Corintios 13:5 en la Nueva Versión Internacional. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen
en esa prueba. Cuando una persona pasa la prueba, ¿saben quién se hace más fuerte en el interior? Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿usted se siente lleno de Dios? Si la respuesta es no, es porque te has bajado de la prensa antes de que saliera el aceite. Y no hay problema, el Señor con misericordia te fortalece. Pero es mejor que la gloria de Dios, que es Jesús, nos llene al pasar la prueba. ¿Quiénes aquí quieren ser llenos de Cristo? Llenos por completo de Jesús. Después de la prensa, después del molino, viene más gloria, viene un aceite glorioso. Dice nada más ni nada menos que Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque su galardón es, diga conmigo por favor, me voy a gozar en el momento de la prueba. Diga conmigo por favor, me voy a alegrar cuando hablen mal de mí, porque una grande recompensa me espera de parte de mi papá. Quiero leer Hebreos 10:35 al 37. No pierdas tu confianza, pues tiene grande recompensa, grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.